estoy gozoso, porque sonrío. Vaya abriendo su Biblia, por favor. Vamos al libro del profeta Miqueas. Libro del profeta Miqueas, capítulo 7, por favor. Vamos a estar en el versículo 14 en adelante. Miqueas. Miqueas, capítulo 7, versículo 14. Hoy estaremos concluyendo con nuestra serie Busca a Dios y vivirás. Una serie que nos ha enseñado mucho acerca del amor, del perdón de Dios, pero también de su justo juicio y de ser llamados de buscar a Dios en todo tiempo. Amén. Hemos estudiado una corta selección de libros de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Seleccionamos solo 5: Joel, Amós, Abdías, Jonás, y estamos en el libro de Miqueas. Pero esta breve selección de libros nos da un concreto panorama del mensaje profético, no solo para la nación de Israel, sino también para la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es ese mensaje profético? Es el título de la serie. Busca a Dios y vivirás. Sí, busca a Dios, como decía el hermano, cuando todo está mal. Busca a Dios cuando todo está bien. ¿Sí? Busca a Dios en la pobreza. Busca a Dios en la riqueza. ¿Sí? Busca a Dios en los problemas. Busca a Dios en la tranquilidad. Es más, el profeta Isaías, él resumió todo el mensaje de los profetas diciendo en Isaías 55:6: busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llamad, le dijo él, entre tanto que esté cercano. Y luego viene la palabra de reprensión: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjese lo que dijo Isaías. Ese es el mensaje de los libros proféticos. Vuélvase el hombre a Dios. Y Dios es amplio en misericordia y amplio en perdonar. Todo el mensaje de Dios, aún en el Nuevo Testamento, es un constante llamado de buscar a Dios, de buscar su palabra, de buscar su perdón, de buscar su restauración, de buscar y buscar y buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Sí? Esta palabra buscar, por cierto, está escrita en una manera propia, independiente, en un tiempo presente, es decir, hoy busco, mañana busco y sigo buscando de Dios, pero yo lo busco, es decir, nadie va a buscar a Dios por mí. ¿Sí? Soy yo, cada uno de nosotros, que debe buscar por sí mismo a Dios. Y esta palabra buscar significa escudriñar, averiguar, indagar, inquirir. Es más, significa hasta perseguir, preguntarle a Dios, procurar. Incluso significa hasta mendigar. Es decir, solicitar el favor de alguien, de pedir, aunque sea con humillación. Y así tenemos que acercarnos a Dios, con humildad en nuestro corazón. El mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento fue juicio, restauración y esperanza. ¿Sí? Ese fue el mensaje de Dios, dicho de muchas maneras por medio de los profetas. Pero es el mismo mensaje de hoy, dicho de muchas maneras por su palabra, que recuerde que es útil para redarguir, ahí está juicio, para corregir, ahí está restauración, y para instruir en justicia, ahí está esperanza. Es el mismo mensaje, no ha cambiado. El mismo mensaje dicho en muchas maneras. Ay, pero usted dirá, pero pastor, ¿por qué tantas veces? Yo entiendo, sí, yo sé que Dios, ¿verdad? Nos corrige, nos redarguye y tengo que corregir. ¿Por qué tantas veces? Porque somos tardos para comprender. Dije tardos, no lentos. ¿Sí? Porque sí entendemos, pero aún entendiendo somos lentos para aceptar y aplicar lo que tengo que hacer. Amén. Así es la iglesia de Cristo. Y Dios comprende que así somos. Y es cuando Dios extiende su misericordia. Ahí es cuando Dios es clemente y misericordioso. Ahí es cuando Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Dios es misericordioso con su iglesia. Amén. ¿Sí?
Dios tuvo compasión de su pueblo. Es más, desde los primeros profetas enviados a Israel con un mensaje de juicio, restauración y esperanza, hasta el último profeta en Juan el Bautista, cuando él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de juicio, lo que dijo Juan el Bautista. Pero luego dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el mensaje de restauración, el mismo. Y termina Juan el Bautista diciendo: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y ahí está el mensaje de esperanza. Es el mismo mensaje, no ha cambiado. La palabra profética de Dios sigue siendo la misma, todavía es y seguirá siendo hasta el día de Jesucristo el mensaje para redarguir, corregir y ser instruidos en la justicia de Dios. Amén. ¿No le da gracias a Dios por su palabra? Porque ningún chueco entrará al reino de los cielos. Versión David, Pastor David, ¿verdad? ¿Sí? Necesitamos la palabra de Dios. Y ese es el mensaje que nos deja Miqueas al terminar este libro y esta serie. Que es un mensaje realmente que termina con el significado de su propio nombre, Miqueas, que significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como nuestro Dios? Y ante esa pregunta solo hay una sola respuesta. ¿Habrá alguien como Jehová? Nadie. Nadie es como nuestro Dios, nadie es como Jehová. Pero la pregunta que tenemos que entender es: ¿en qué se basa esta exclusividad de Dios? Es decir, Dios es grande, eso lo sabemos, pero ¿grande en qué? O sea, ¿cuál es esta incomparable grandeza y poder de Dios por la cual decimos nadie se compara a Él? Bueno, Miqueas termina con esta aclaración, con un mensaje de esperanza, y responde a esta pregunta: ¿quién como Jehová? Vamos a leer los versículos 14 hasta el 20 del capítulo 7 de Miqueas. Dice la palabra de Dios: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Y yo les mostraré maravillas, como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Quién como Jehová? Y la respuesta es indudablemente: nadie es como nuestro Dios. Vamos a orar antes de continuar. Padre eterno, gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor, y esta maravillosa oportunidad de presentarnos ante ella, Señor, para escuchar tu voz. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú no has dejado de hablar, pues tu palabra es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca dejarán de ser, nunca pasarán. Gracias, Señor, que estas palabras ministren nuestro corazón en esta noche. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén, amén. ¿Quién como Jehová, verdad? Muchas veces, no sé usted, pero muchas veces usamos esa expresión que dice: ¿quién como tú, verdad? ¿Lo has usado? ¿Quién como tú, verdad? Y no la decimos comúnmente para expresar admiración, sino más bien la decimos de una manera irónica, incluso con algo de envidia, ¿sí? Para decir: ay, qué suertudo eres, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos: ay, ¿quién como tú que no tienes que trabajar? Porque yo sí tengo que trabajar, ¿no? O ¿quién como tú que no subes de peso?
Porque yo solo con pensar en comer ya subo de peso. ¿Quién como tú, verdad? Pero cuando pensamos en Dios, es que le damos el verdadero uso de admiración a esta expresión, ¿sí o no? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como nuestro Dios? O sea, la pregunta es inmensa. ¿Qué abarca todo eso? Ahora, dijimos que este libro profético de Miqueas se divide en 3 porciones y sigue el modelo de enseñanza encontrado en toda la Biblia. Es decir, Dios juzga, Dios restaura, pero Dios también promete. Recuerde que número 1, Miqueas establece en los versículos 1 al 3 el problema de Judá. El problema es el pecado del hombre. En segundo lugar, Miqueas establece en los capítulos 4 y 5 la solución, que es un reino milenial de paz y de justicia, gobernada por el Mesías. Es decir, Cristo Jesús es la solución al pecado que vino para limpiarnos y establecer su reino en nuestro corazón. Y número 3, Miqueas en los capítulos 6 y 7 nos deja con un mensaje de esperanza. Primero, en el capítulo 6 nos deja con un mensaje de esperanza diciendo: el príncipe de los pastores, Cristo Jesús, regresará por su pueblo. Ese es un gran mensaje de esperanza. Cristo vendrá por su iglesia. Y en el capítulo 7 nos deja con 2 grandes mensajes de esperanza. El primero es que Dios es un Dios de restauración. Dios es el Dios de oportunidades. Es el Dios que rectifica y reedifica. Amén. Es el Dios que rectifica y reedifica lo que el pecado ha destruido. Cuando venimos resueltos a encontrarnos con Dios, pero conscientes de nuestros pecados, cuando venimos quebrantados, pero determinados en buscar el perdón de Dios. Contritos, pero seguros de que Dios nos perdonará y nos levantará. Esa es la base por la cual podemos decir en Cristo: yo me levantaré, porque Él perdona. ¿Sí? El segundo mensaje de promesa que nos deja Miqueas en este último capítulo 7 es el mensaje que responde la pregunta que lleva su mismo nombre: ¿quién como Jehová? O sea, Dios es grande. ¿Estamos de acuerdo? Dios es todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Pero si alguien te preguntara: ¿y en qué te basas en decir que Dios es todopoderoso? ¿Qué le responderías? ¿Por qué Dios es todopoderoso? ¿Cuál es la esencia de su gran poder? Dios es el único que perdona la maldad de sus hijos y olvida sus pecados. La mayor manifestación del poder de Dios es que Dios perdona nuestras vidas a través de Cristo para vida eterna, salvación. Es la base de nuestra admiración. Es lo que hace de Dios un ser sin comparación, porque ninguno hay como Jehová, que perdona y olvida el pecado del remanente. Estamos hablando del pueblo de Dios. El Papa no perdona. El cura no perdona. A veces el hombre con buena intención no perdona. Pero Dios perdona la maldad y olvida el pecado de su pueblo. No retiene su enojo para siempre, porque Él se deleita en mostrar misericordia. Ese es nuestro Dios. Es decir, si consideramos el tema pasado, usted recuerda que si detrás de la expresión que dice yo me levantaré, cuando tropezamos, hay un corazón resuelto pero consciente, un corazón quebrantado pero determinado, contrito pero seguro. Entonces, detrás de la expresión ¿quién como Jehová? Hay un único Dios que se deleita en misericordia, que no retiene para siempre su enojo, sino que perdona y olvida las ofensas del pecado y la maldad del hombre. El poder de Dios en Él es la esencia del Dios que puede perdonar y olvidar nuestros pecados. Porque tú puedes decir, bueno, Dios es poderoso porque creó los cielos y las estrellas. Sí, pero ¿eso te va a salvar? ¿Eso te va a hacer llegar al cielo? Bueno, en un cohete sí, pero ahí vas a quedar. ¿Eso te lleva a la vida eterna? Ese es el poder de Dios, sí.
O tú dirás, bueno, el poder de Dios es porque Él sostiene el universo. Está bien, ese es el poder de Dios. Pero ¿eso te va a dar vida eterna? ¿Eso te lleva al cielo? No. El poder de Dios se manifiesta en que Dios perdona los pecados de sus hijos, del pueblo. Los santifica para poder estar en su presencia, estar delante de Él. Nadie tiene esa capacidad. Es decir, ante la peor condición espiritual y moral en que se encontraba Judá por el pecado, Miqueas sabía que nadie, que solo Jehová es bondadoso y fiel, es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué era lo que cantaba siempre el pueblo de Dios? Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque Miqueas dice, ¿quién es como Dios? No hay otro Dios aparte del único y verdadero Dios. Eso lo sabemos. ¿Por qué entonces Miqueas decía no hay otro como nuestro Dios? Porque las naciones paganas también tenían sus dioses. Aquellos dioses inventados en el corazón del hombre, esos dioses no eran misericordiosos, no eran perdonadores. Más bien eran controladores creados para imponer miedo y sujeción e idolatría. Y la comparación de Miqueas, ¿qué Dios de ellos puede ofrecer perdón? ¿Qué Dios de ellos puede ofrecer o puede olvidar las ofensas? ¿Qué Dios de ellos se deleita en dar misericordia? Y la conclusión es ninguno. Los dioses inventados en el corazón del hombre, así como el mismo hombre, bueno, es envidioso, mezquino, no hay consuelo, no hay esperanza. En comparación con esos dioses, en comparación con el corazón del hombre, ¿quién como nuestro Dios que ofrece total perdón, que ofrece consuelo, que se deleita en mostrar misericordia? ¿Quién como Jehová? ¿Habrá otro? No. Esa es la comparación que hace Miqueas. David el salmista tendría eso en su corazón cuando escribe el Salmo 40. Y lo voy a leer en una versión sencilla. Dice, Dios bendice a los que en Él confían, a los que rechazan a los orgullosos, que adoran dioses falsos. Si Dios bendice a los que en Él confían, pero obviamente rechaza a los orgullosos que adoran dioses falsos. Luego dice, mi Señor y Dios, me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho a nuestro favor. David dice, quisiera mencionarlos todos, pero me resulta imposible. Y luego él dice, tú no pides sacrificio a cambio de perdón, solo pides obediencia. ¿Qué es lo que hace de Dios el Dios todopoderoso? El poder de Dios no se basa necesariamente en su soberana fuerza para, por ejemplo, sostener el universo. Eso es una manifestación de su poder, pero no es la esencia. El poder de Dios no se basa necesariamente en que Él es Jehová fuerte y valiente, poderoso en batalla. Eso es una manifestación, pero no la esencia de su poder. No se basa en que es poderoso para resolver tus problemas. Eso manifiesta un Dios poderoso, pero ahí no está la esencia de su poder. Él es poderoso para sanar, Él es poderoso para multiplicar, es poderoso para sustentar. Él puede hacer todo eso, pero la esencia del poder de Dios, que lo hace el único y todopoderoso Dios, es poder perdonar y olvidar la maldad. Eso es lo que hace a Dios un Dios todopoderoso. Porque siendo también Dios poderoso para demostrar su ira por el pecado, el Dios todopoderoso escoge en lugar de eso manifestar su perdón, demostrar misericordia y perdón para todo aquel que se arrepiente. Eso es poder. Eso es tener un gran poder. Porque yo pudiendo destruirte, ¿qué es lo que hace Dios? Su perdón. Nos envía a su Hijo a la oportunidad de ser restaurados a la gracia y el amor que teníamos con Dios antes del pecado. Tremendo, ¿eh? Eso es poder. David dice en el Salmo 24, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Dice, ¿quién es Jehová de los ejércitos? Y si tú lees el contexto del Salmo 24, David dice, es el Dios que permite, dice, al limpio de manos, que permite al puro de corazón subir al monte de Jehová y estar en su santo lugar. ¿Quién es este Rey de gloria?
el que permite que el limpio de manos y puro de corazón pueda estar en la presencia de Dios. Dice, el que ha recibido justicia y salvación, perdón, por parte del único Dios que puede lavar las manos y limpiar el corazón del pecado. Esto es el Rey de Gloria. Y luego dice, tal generación es la que, por cierto, busca el rostro de Dios. Busca a Dios y vivirás. Dios muestra su poder en perdonar el pecado y olvidar la maldad del hombre para poder entrar en su lugar santo. Esto es el Rey de Gloria. Job dijo en el capítulo 37, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Dios es poderoso para perdonar y se deleita en mostrar misericordia. Salmos 18, un salmo que todos conocemos. Nada más la mitad del salmo cuando dice, Dios es el que me ciñe de poder. Hay un canto que cantamos así, ¿verdad? El que me ciñe de poder. ¿Poder para qué? Bueno, si lees el versículo que sigue, para hacer, dice, perfecto mi camino. ¿Cómo es que Dios puede corregir mi camino? Bueno, es por el arrepentimiento, el perdón de Dios. Es que hace recto nuestro caminar. Esta es la base que hace Dios, del único y soberano, todopoderoso Dios, el Dios que perdona nuestros pecados y olvida nuestra maldad y se deleita en extender misericordia. ¿Tú te deleitas en extender misericordia? ¿Por qué se ríen? Esta es la base de lo que hace a Dios el único y verdadero Dios. El que perdona, el que olvida. Porque muchos decimos, yo perdono, pero no olvido. Es una capacidad divina de Dios. Él toma nuestros pecados y los echa en lo profundo de la mar. Cuando Él perdona, nunca más te vuelve a condenar. Pero nosotros sacamos las cartas, ¿verdad? Hasta los guardamos en el teléfono. Tal día me ofendiste, ahí está. ¿Qué hay detrás de esa base del perdón? Que hace de Dios el único, incomparable Dios. Bueno, en estos últimos versículos, Miqueas revela que hay detrás del perdón y de la misericordia del único Dios que es todopoderoso. Número 1, la base del perdón y la misericordia de Dios. Detrás de esa gran verdad, detrás de ese gran poder, número 1 está el hecho de que somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Mira lo que dice Miqueas en el versículo 14. Comienza diciendo, apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad. ¿Qué es lo que hace? ¿O qué hay detrás de la base del perdón y misericordia de Dios? Número 1, somos pueblo de Dios. La base del perdón y misericordia de Dios es que somos un pueblo escogido. Judá fue pueblo de Dios. Israel, nación escogida por Dios. Pero tú dirás, ¿y quiénes son pueblo de Dios? Bueno, Jesús dijo en Juan 6:37, todo el que el Padre me da es el que viene a mí. Y el que viene a mí, Jesús dijo, yo no le echo fuera. Y el Padre le ha entregado al Hijo como herencia a la iglesia. O como dice en el versículo 14, el rebaño, dice, de tu heredad. Cuando dice en el versículo 14, apacienta tu pueblo con tu cayado, se refiere al pueblo de Israel. Pero cuando dice el rebaño de tu heredad, se refiere a los que habrían de venir, a la herencia de Cristo, se refiere a la iglesia. La iglesia de Cristo es la herencia del Hijo de Dios. Por eso cuando dice en el versículo 14, apacienta tu pueblo con tu cayado, ahí Miqueas está refiriendo al pueblo de Israel, Judá, la nación norte también de Israel. Aunque había sido destruida, Dios también la restaurará. Y el rebaño de su heredad se refiere a la iglesia, a los que habían de venir. Por eso Israel
es el pueblo escogido de Dios por elección. Israel es el pueblo escogido de Dios por elección, pero la iglesia es el pueblo escogido de Dios por justificación. Está tremendo eso. Israel fue el pueblo escogido de Dios por elección, pero tú y yo, la iglesia de Cristo, somos pueblo de Dios escogidos por Él por medio de la justificación en Cristo Jesús. ¡Wow! El remanente de Israel, la iglesia de Cristo, somos un solo pueblo. Seremos todos colectivamente uno en Cristo. La base de su perdón y su misericordia es porque somos pueblo escogido por Dios, por haber venido a ser justos por medio de Jesucristo. Él es nuestra justificación. Pero el perdón y misericordia de Dios para su pueblo también se basa en el hecho de que somos un pueblo protegido. Dile al que está a tu lado, somos pueblo protegido. ¿Sí? El poder y la manifestación del perdón y la misericordia de Dios se basa en que somos un pueblo, como dice en el versículo 14, que es apacentado con su cayado. Es decir, somos alimentados para corrección con su palabra. Somos protegidos por la corrección de su palabra. Cristo, el buen pastor, es quien promete sanar al quebrantado, proteger al desamparado. El Señor nos guiará por su palabra y por su espíritu. Nos sanará. Ahí está la protección que Él nos da. Nos sanará cuando estemos heridos o enfermos. Nos protegerá en peligro y nos restaurará cuando estemos descarriados. Estamos protegidos. Somos un pueblo protegido por la palabra de Dios. Porque cuando me salgo del camino, la palabra de Dios por el Espíritu Santo está redarguyendo y no te deja tranquilo. El que no tiene el Espíritu, pues se va. Pero el que tiene el Espíritu de Dios lucha, sufre, porque el Espíritu le está hablando. El rebaño de Dios es un pueblo que tiene la protección de Dios. Aún cuando, como Israel, como Judá, aún cuando haya pecado, la pregunta es, ¿a dónde iré? ¿A dónde iremos? Y solamente hay una respuesta, solo a Cristo. Solo en Él, porque en Él hay palabra de vida. Hay palabra de perdón, hay palabra de restauración. El que es pueblo de Dios solo tiene un lugar a donde regresar, al Padre Celestial. Solo tiene una persona con quien voltear, a Cristo. Nadie más. Somos un pueblo protegido. Número 3, somos también un pueblo enriquecido. Versículo 14 en la segunda parte. Dice un pueblo que mora solo en la montaña, en campo fértil, que busca pasto en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Estas dos ciudades, Basán y Galad, eran lugares de muchos ricos recursos naturales. El pueblo de Dios ha recibido en Cristo toda riqueza espiritual del cielo. Esto quiere decir que en la extensión del perdón y la misericordia de Dios para su pueblo, Dios lo da en abundancia. Si tú vas y de corazón le pides perdón a Dios, Dios no te va a decir, bueno, ya van como unas 3,800 veces que te perdoné este año, pero ahí te va. No, Dios no cuenta el número de veces que nos perdona. Tú y yo sí, Dios no. El perdón de Dios es abundante. Él no retiene su perdón ni su bondad. Dice el versículo 18 más adelante que no retiene tampoco su enojo, sino que Él se deleita en mostrar misericordia. Esa palabra deleitarse es agradar. ¿Se acuerda que vimos en el capítulo 6, creo que fue, el que ama la misericordia? Dios ama, le agrada, le complace. No hay límites que Dios tiene en entregar su misericordia. Es como para decir amén. Porque tú y yo necesitamos la misericordia de Dios cada segundo de nuestras vidas. Él no la retiene. Él no dice, ya me cansé de mostrarte misericordia. No.
Dios es abundante. El descanso, el refrigerio de Dios, Él lo ofrece sin escatimar. No hay escasez del descanso, no hay escasez de pastos abundantes en su gracia. No hay escasez de refrigerio espiritual para estar en la presencia de Dios. Dios es abundante en el perdón y la misericordia que Él nos muestra, sin restricciones. Por eso el poder de Dios se extiende. Está siempre y siempre ha estado disponible para el pueblo de Dios, tanto el pueblo de Israel como para su iglesia, para todo aquel que busque la justicia de Dios para su alma. Proverbios 15:29 dice que Jehová está lejos de los impíos. Proverbios 15:29, pero que Él oye la oración de los justos, la oración de los que buscan la justicia, el perdón de Dios. Job, sin mucha teología, y esto lo dice en los capítulos cuando él todavía no llega al final del capítulo de su libro, cuando dice, ahora entiendo. O sea, él dice estas cosas, estas maravillas de Dios, aún sin entender, porque era la revelación del Espíritu. Pero él dice en Job 36:7, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Tremendo. El perdón y la extensión de la misericordia de Dios se basa en que Dios no retiene su bondad. Él es abundante en perdonar nuestros pecados. Es su amor, esa es la fuente del perdón de todos los pecados. Número 4, somos un pueblo favorecido. Wow. ¿Favorecido con qué? Con las promesas de Dios. Somos un pueblo favorecido. Esto es lo que hay detrás de la base del perdón y la misericordia de Dios. Somos pueblo escogido por Dios, somos un pueblo protegido por su palabra, somos un pueblo enriquecido por su perdón y su misericordia, y somos un pueblo favorecido de sus promesas. Dice el versículo 15, yo les mostraré, fíjate, maravillosas o maravillas, dice, como en el día que saliste de Egipto. ¿Se acuerda esa historia? Cómo Dios protegió y bendijo a su pueblo en el desierto. Esto habla de promesas de restitución. Yo los saqué de la tierra de la esclavitud. Promesas de restauración, de libertad. Eso es lo que hace el poder de Dios cuando Él extiende su perdón, su salvación. Versículo 16. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Miqueas está hablando al pueblo de Israel. A causa de tu arrepentimiento, a causa del perdón de Dios, a causa de la restauración de Dios, tus enemigos serán avergonzados. El pueblo de Dios no solamente es un pueblo protegido, enriquecido, sino también favorecido con las promesas de Dios. Y Dios promete con su perdón también restauración. Isaías lo dijo, versículo 18 del capítulo 1, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Eso es promesa de Dios. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Wow. Los versículos 16 y 17 en Miqueas hablan de la reacción y el efecto de las naciones enemigas de Israel cuando ellos vean al pueblo de Dios ser perdonado y restaurado. Hay muchas piezas aquí que podríamos hablar, pero les voy a dar el resumen en esta noche. ¿Cuál es el efecto? El efecto del perdón de Dios sobre el pecado, sobre su pueblo, sobre Israel y su restauración. Número 1, cuando eso sucede, el pecado es frustrado en sus propósitos. Porque el plan, el propósito del diablo, del enemigo, es destruir a su pueblo, el pueblo de Dios, de destruir a la iglesia,
de destruir al creyente. Pero cuando existe el perdón de Dios, cuando el creyente viene delante de Dios y confiesa su pecado, se arrepiente delante de Dios, Dios perdona, Dios restaura, Dios sana, Dios edifica. El pecado es frustrado en sus propósitos, es confundido en su poder. Es decir, no tiene efecto, ya no tiene poder. Su plan es fracasado. El bien de Dios es que vence el mal del pecado. Segunda cosa que ocurre cuando el efecto del perdón es sobre el pueblo de Dios en contra del pecado. Letra B, el pecado es silenciado en sus calumnias. ¿Quién es el acusador? ¿Quién? El diablo. El pecado es silenciado en sus calumnias. Cuando hay el perdón de Dios, se acaban las acusaciones. Cuando uno es perdonado por Dios, se acaba la culpabilidad. Cuando el perdón de Dios restaura la vida del creyente, de la iglesia, se acaba la voz del acusador, que por cierto es el padre de mentiras. Se acaban las mentiras, se acaban los engaños del diablo. En otras palabras, así como dice el versículo, el diablo se lleva la mano a la boca. No tiene más que decir de ti porque has sido justificado por la sangre de Cristo. Se tapa los oídos porque el diablo no puede escuchar, no puede resistir escuchar el nombre de Jesucristo. Lo deja mudo, ensordecido. Se acaban las voces del acusador. Tremendo efecto del perdón de Dios sobre su pueblo ante el pecado. Letra C, el pecado queda avergonzado. El pecado queda avergonzado, no el pecador, porque Dios no avergüenza a nadie. Dios no avergüenza al pecador que se arrepiente, pero sí avergüenza el pecado. Y todo aquel que trae el pecado sin arrepentirse. El pecado es causa de vergüenza, pero no para el que recibe el perdón de Dios. El pecado es puesto en vergüenza, tal como una serpiente, dice ahí, que tiene que lamer el polvo de la tierra. El arrepentimiento, el perdón y la restauración de un creyente le da duro al orgulloso corazón del diablo. Duro en contra de eso. Y así dice el salmista en el Salmo 72: los enemigos de Dios lamerán el polvo de la tierra. Wow. El pecado, Satanás y todas sus huestes serán avergonzadas. Cuando Dios extiende su perdón y misericordia, Dios avergüenza el pecado. Y una cosa más que hace el perdón de Dios sobre el pecado: expone su locura. Expone la locura. ¿Recuerda la historia del rey de Babilonia, Nabucodonosor? ¿Sí? ¿Qué hizo el pecado de él? ¿Cómo se volvió? Loco, ¿verdad? Se portaba como un animal. Loco. ¿Sí? David, el mismo David escribe, anota la cita, Salmo 38, versículo 1 al 4. Salmos 38, versículo 1 al 4. Dice: Jehová, no me reprendas en tu furor. Mira lo que dice David: ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Dice David: no hay sano en mi carne, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, dijo David. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Vivir en el pecado es causa de trastornar nuestra mente, nuestros pensamientos, quitar nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro reposo. Ese es el efecto de vivir en el pecado. Pero el perdón de Dios expone la locura del pecado. La saca de su escondite, libera nuestra alma, hace libre nuestra mente. Cuando somos expuestos al perdón de Dios, la luz de Cristo alumbra el corazón y el pecado no se puede esconder.
El pecado no tendrá lugar para esconderse, será descubierto en sus designios. El pecado es avergonzado en su conducta. Por eso ahí en el mismo Salmo 38 que les di, en el versículo 15 en adelante, David dice: porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dice David: yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, dijo David, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Fíjate. Y David dijo: no me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Tremendo. El perdón de Dios frustra los propósitos del pecado, silencia las calumnias, las acusaciones del enemigo. Es puesto en vergüenza el pecado, expuesto en su locura. Somos traídos a una mente y un corazón sano cuando el perdón y la misericordia de Dios se extienden a nuestras vidas. Regresemos a Miqueas. Veamos un punto más. Somos un pueblo protegido, somos un pueblo enriquecido, favorecido. Uno más para ir terminando. Versículo 18. El perdón y la misericordia son el carácter de Dios. El perdón y la misericordia son el carácter de Dios. Mira el versículo 18 al 20. Miqueas dice: ¿qué Dios como tú? ¿Cómo eres tú, Dios? El Dios que perdona la maldad. ¿Qué más? El Dios que olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Qué más? El Dios que no retiene siempre su enojo. ¿Qué más? El Dios que se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará, fíjate, nuestras iniquidades. Echará en lo profundo del mar todos, diga todos, todos de nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. Jacob es Judá y Abraham es Israel. Cumplirás a ellos la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esta es la esencia del poder de Dios. Es el Dios que perdona todas nuestras iniquidades. La base del gran poder de Dios está en el carácter de Dios. Él es el que perdona, Él es el que olvida, el que se deleita en mostrar misericordia. Estos atributos son partes de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a perdonar, ¿sí o no? Tú y yo tenemos que aprender a olvidar, ¿sí o no? Tenemos que aprender a amar, ¿sí o no? Tenemos que aprender a mostrar misericordia, ¿sí o no? Esos son atributos de Dios que tenemos que aprender a imitar. Pero en Dios están estos atributos que son su esencia. Es la esencia de su poder. Aunque el pueblo escogido por Dios se había rebelado en contra de su libertador, estos atributos son algo que Dios no puede negar. Ponte a pensar en eso. Dios no tiene que aprender a ejercer estos atributos, porque así como Dios es amor, así como Dios es juicio, también Dios es perdonador. También Dios es quien olvida y quien demuestra misericordia para sus hijos. Eso es el carácter de Dios. Dios es amor, Dios es perdonador, Dios olvida nuestras faltas, nuestros errores. Dios es misericordioso. No niega a Dios su carácter, su presencia. Por eso no hay perdón como el perdón de Dios. No hay perdón en esta tierra como el perdón de Jesucristo. No lo hay. Su perdón es en esa libertad, es inigualable. Su perdón en esa libertad es incondicional. Su perdón es en plenitud, es completo, no necesita suplemento, no necesita repetición, es una vez y para siempre. Dice que son echados a lo profundo del mar. Él borra del firmamento nuestras faltas y nuestros errores para no ser vistos ni recogidos jamás. El perdón de Dios no guarda nada, no te pide que hagas promesas, solo te dice: ve y no peques más.
Jeremías capítulo 50 versículo 20. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Él olvida todas nuestras faltas. El perdón de Dios es total y completo. Él quita el pecado, restaura al caído. Pregunta, ¿quiénes de nosotros puede hacer algo así? Nadie, solo Jehová. Nadie es como nuestro Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Acompáñenme al Salmo 130. Voy a ir terminando con este Salmo. Salmo 130, versículos 1 al 8. El salmista escribe este salmo, el cual él pone por título: Mi alma espera a Jehová. Y dice el versículo 1, Salmo 130: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Cuando dice él de lo profundo, ¿dónde estaría él en ese momento? ¿Dónde estaría él? ¿En el primer piso? ¿En el sótano? Espiritualmente, ¿dónde estaría? En pecado. Habría pecado en su vida. En lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Dice el Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero mira lo que dice en el versículo 4. Pero en ti hay ¿qué? En ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que las centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay ¿qué? Misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Está en el carácter de Dios ser un Dios que en abundancia perdona nuestros pecados. Se complace en derramar misericordia. Ese es el gran poder de Dios. Sí, es gran poder ver a Dios cuando Dios sana a un enfermo. Es gran poder de Dios ver cuando Dios provee al necesitado. Pero la esencia del poder de Dios lo podemos experimentar en el perdón que Dios nos ofrece todos los días a través de la cruz de Jesucristo. Esto es lo que hace el único y verdadero Dios. Si alguien te pregunta en qué se basa el poder de Dios, en que Dios puede perdonar tus pecados y mis pecados, y puede tomar tu pecado y tu peor ofensa y echarlo a lo profundo de la mar y nunca volverse a acordar. Dios se basa en que su poder es misericordioso todos los días para con tu vida y para mi vida. Ese es el Dios todopoderoso, el que perdona, restaura y el que viene otra vez. Ese es nuestro Dios. Esa es la esencia del poder de Dios. Es más, lee los salmos, los cantos de la adoración del pueblo de Dios. Siempre tenía esa centralidad del poder de Dios, diciendo porque para siempre es su misericordia. El pueblo de Dios entendía de dónde los había sacado Dios. El pueblo de Dios entendía los 40 años en donde se rebelaron en contra de Dios y fueron perdonados por Dios. Ellos entendían que el poder de Dios residía en la gracia, la misericordia que Dios les mostraba cada día para con ellos. Por eso ellos cantaban. Los salmos, los cantos siempre hablaban de esa centralidad del poder. Decían, alabemos a Jehová porque Él es bueno. Y el pueblo decía, porque para siempre es su misericordia.
No dijeron porque para siempre su abundancia, o para siempre su amor, o para siempre es esto. No, para siempre fue su perdón, su misericordia para con nosotros, un pueblo rebelde en contra de él. Y luego describe el Salmo, alaben al que hizo los cielos y las estrellas. Y el pueblo respondía, porque para siempre es su misericordia. Al Dios de los dioses, Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas. Y el pueblo respondía, porque para siempre es su misericordia. Todo está basado en el poder de la misericordia y el perdón de Dios. Es el Salmo 136, si quieres leerlo. Es una larga lista de todas las obras de poder que hizo Dios, todas basadas en la centralidad de que para siempre Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que perdona. Por eso, si nada recuerdas de este último capítulo de Miqueas, quiero que recuerdes esto. Cuando pensemos en el poder de Dios, no pienses en riquezas, no pienses en sanidad física, no pienses en abundancia. Piensa en la misericordia de Dios. Cuando pienses y alabes al Dios Todopoderoso, piensa que la más suprema manifestación de su poder es el perdón que Él te ha extendido a ti y a mí. El que olvida nuestras ofensas, el que nos extiende su misericordia y su gracia. Eso es el poder de Dios. Hay un canto que entonamos de la Biblia que dice, ¿quién es como tú? Y dice el canto, bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. ¿De qué está hablando el canto? Del poder perdonador de Dios. Por eso dice el Salmo, eres maravilloso Dios, por eso escuchas la oración, por eso los ojos de todos esperan en ti, porque cuando abres tus manos, dice, derramas bendición. ¿Cuál bendición? Él derrama de su perdón, Él derrama de su gracia, Él derrama de su misericordia. Por eso eres rey de justicia, dice el canto. Por eso, Dios, tú siempre reinarás, porque eres el Dios, el único que puede perdonar nuestros pecados. Por eso dice el canto, tú eres grande. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre para siempre y para siempre te adoraré por tu perdón y tu misericordia. Tú eres santo, digno de suprema adoración, y que todo lo creado alabe tu poder. Dale un aplauso al Señor. ¿Quién como nuestro Dios? Este es el poder de Dios. ¿Quién como nuestro Dios que perdona la maldad, que olvida el pecado de su pueblo? Solo tú, oh Dios, te deleitas en mostrar este gran poder. Por tus bondades y por tus misericordias. Iglesia, busquemos todos los días el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Busca el rostro de Dios y vivirás. Cierra tus ojos. Padre, qué simple pero profundo entendimiento, Señor, tenemos ahora. ¿Cuántas veces hemos, quizás por no entender o por ser mal enseñados, nos hemos enfocado en ese perdón o ese poder físico de ver una manifestación de tu gloria y tu poder, sanando un enfermo, manifestando tu abundancia en alguien, tu sanidad? Todas esas cosas demuestran tu poder, sí. Pero el poder por el cual te decimos, tú eres santo, tú eres rey de justicia, el poder del que alabamos y decimos que tú eres bondadoso y fiel, es aquel poder que se manifiesta en tu perdón, en que eres lento para la ira, pero eres grande en misericordia. Ese perdón no lo da nadie, solo tú, oh Dios. Porque es el perdón para poder vivir una vida eterna, y nadie la puede entregar, solo el Hijo. Señor, cuántas veces
Hemos estado aún adorando tu poder sin entender que ese poder reside en el único atributo que es tuyo, divino, todopoderoso y soberano, de extender tu perdón, de olvidar el pecado de tu pueblo, de restaurar a tus hijos y de mostrar misericordia. Oh Señor, si no hay algo más claro que el Antiguo Testamento nos enseña, es que tú eres el Dios que perdona. Tú eres el Dios que restaura. Tú eres el Dios de pactos. Tú eres el Dios de misericordia. Nadie hay como tú, Dios. Perdónanos, Señor, por equivocadamente poner nuestras miradas en las cosas naturales, en donde tú manifiestas tu poder, cuando lo más importante, Señor, se encuentra en el perdón de nuestras vidas. Allí está tu poder, Señor. Cuando tú perdonas el alma pecadora, cuando tú das un nuevo corazón al que tenía corazón de piedra, cuando tú lavas los pecados de tus hijos, ahí está tu poder. Cuando alguien nace espiritualmente por tu soberana voluntad para vida eterna, ahí está el poder, Señor, el poder de Dios. Ahí está tu poder, porque nadie, solo tú puedes perdonar para vida eterna. Solo tuya es la salvación. Este es el poder que debemos adorar, declarar y decirte: ¿quién como Jehová? Nadie es como tú, Señor, que perdona, Señor, nuestros pecados, que olvida nuestras ofensas y que se deleita en mostrar misericordia. Eso es lo que te hace un Dios soberano, todopoderoso. Tú eres santo, Señor, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Ese eres tú, Dios, el que tuvo misericordia de nuestras vidas y nos ha perdonado y nos ha limpiado con la sangre de Cristo. ¿Por qué no levantas tus manos y con ese entendimiento en tu corazón de que tu poder, oh Dios, reside en tu divino poder de perdonar